La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Bendiciones, muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras, un programa que todos los días de lunes a viernes aquí estamos muy felices, contentos de compartirte un tiempo de reflexión, un tiempo de palabra que nos hace a nosotros ejercer el reino de Dios. La palabra de Dios es la instrucción de nuestro Dios para nosotros. Y queremos dejarles saber a todos aquellos hermanos y hermanas que ya están en sintonía de este tiempo de Fe sin Barreras, que abras tu corazón, abre tu corazón, porque siempre Dios tiene para ti provisión, siempre Dios tiene para ti algo que va a edificar tu vida, provisión que es para tu espíritu. Así que le doy la cordial bienvenida a cada una de mis hermanas y mis hermanos que nos escuchan en diferentes plataformas. Y también les quiero agradecer a Dios porque sé que cada día Dios está sumando a hermanas y hermanos a vivir el reino. Tenemos muchísimos hermanos cristianos, pero que no viven el reino de Dios. Viven una ideología cristiana, pero no en el reino de Dios. Y tal vez alguien diga, eso no es coherente lo que él está diciendo. Pues quiero decirle que sí, porque simple y sencillamente se tiene que uno simplemente analizar y decir, ¿realmente estoy viviendo la voluntad de Dios aquí en la tierra? Porque Él quiere que se haga su voluntad aquí en la tierra. Y como dice Marcos 9:23 en la escritura, cuando nosotros ya somos salvos, tenemos en la palabra de Dios, en Marcos 9:23, vamos a leer lo que nos dice. Aleluya. Porque es necesario que nosotros sepamos lo que dice la palabra de Dios como punto de partida, porque ahí en Marcos 9:23 dice la escritura: Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y la palabra sí es una condición. Ahora yo quiero invitar a aquellas personas que no están ejerciendo, que no están viviendo el reino de Dios, a que todo aquel que es cristiano pero no está viviendo y dependiendo de Dios en espíritu y en verdad, porque tienes que depender totalmente de Dios. Usted no puede depender de una ideología o una estructura, sino de Dios. Y la palabra en Marcos 9:23 está escrito: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y eso viene escrito antes de que Cristo muriese y resucitase. Y todo aquel que es cristiano actualmente ha recibido a Jesús, al Cristo resucitado, ¿no? Nosotros hemos recibido al Cristo que ya resucitó. Ese Cristo resucitado marca la diferencia. ¿Por qué? Porque después de que Él resucitó, nos dejó otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Quiere decir, vino a morar a nosotros, vino a darnos vida a nosotros. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros hoy en día? De que
de que tenemos una existencia divina, nacimos de Dios, ¿sí? Porque confesamos a Cristo con nuestra boca y creímos con nuestro corazón. Y no puedo pasar por alto siempre poner el versículo que yo le recomiendo que lo escriba en un papel y lo pegues en un lugar y lo estés leyendo hasta que se haga rema, hasta que entre a tu espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Dice la palabra. Entonces, la nueva criatura nació porque vino un tipo de fe, una naturaleza de fe que no teníamos. Y quiero compartirte la importancia de que todo aquel que es nacido de Dios tiene fe. Y voy a compartirte una palabra, una cita bíblica aquí en 2 de Pedro. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3, la escritura nos dice, en la versión TLA, a mí me gusta mucho analizar varias versiones, y aquí tengo: Dios utilizó su poder, fíjate bien, para darnos todo lo que necesitamos. O sea, en el momento que usted acepta a Cristo, ya Dios nos dio todo. Ahí está escrito, léalo en su versión que usted quiera. El mensaje del Espíritu Santo es que ya Dios, yo lo que he visto, que muchos hermanos lindos y hermanas lindas, en su manera de pensar, no se dan a la tarea de decir: ¿qué pasa si yo estoy equivocado? ¿Qué pasa si yo estoy viviendo equivocado y creo que estoy bien? Bueno, pues simple y sencillamente los frutos los vas a vivir. ¿Por qué? Porque eso sucede. Y hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos, porque si no oímos lo correcto, vamos a oír algo que no es correcto y vamos a creer en lo que no está correcto. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitábamos. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, tú el momento de recibir a Cristo, vino, ¿sí?, el autor y el consumador de la fe, ¿sí? Ese autor y consumador de la fe está en nosotros. La fuente de la fe es Dios, es Jesús, es su palabra. Sí, pero nosotros tenemos que percatarnos de lo que dice aquí la Escritura, que Dios utilizó su poder. No está hablando de tu capacidad intelectual. Es obra divina que tú hayas nacido y yo haya nacido de una simiente incorruptible. Fíjese que es una semilla. De ahí nacimos nosotros. Así está escrito en la palabra de Dios. Y esa semilla incorruptible e indestructible es la naturaleza de Dios en nosotros. Por eso le hablo de que Dios utilizó su poder para darnos todo lo que es necesario para que vivamos como Él quiere. Para que vivamos como Él quiere, no como la denominación o la ideología, la corriente ideológica tuya cree. No, como Dios quiere. ¿Y cómo yo puedo tener la certeza que estoy creyendo como Dios quiere que crea? Nos dio todo en cuanto nos hizo conocer a Jesús. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. En la versión Reina Valera dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Fíjate, otro mundo, ¿no? Otro lenguaje, ¿no? Que latino no entiende eso. Pero como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, se oye muy bonito, sí, pero el punto es: ¿entendiste? ¿Qué fue lo que realmente nos dijo?
Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos para vivir como Él quiere que vivamos. Ese es el propósito de Dios. Y este es el propósito de esta emisora. Que algo llegue a tu espíritu para que tú vivas lo que Él diseñó. No lo que pienses de mí, no. Lo que Cristo mismo determinó en su palabra para que tú vivas el reino de Dios y que se haga su voluntad. Una de las cosas que sé, que Dios en su naturaleza, Él establece, yo soy el camino, y dice, y yo soy la realidad. Él es la realidad del reino de Dios. La realidad del reino de Dios es la verdad. Entonces, ¿cómo sé que yo vivo la voluntad de Dios? Vivo en su realidad. ¿Dios miente? Claro que todos decimos no, Dios no miente. Entonces, ¿por qué vivimos consecuencias de lo que vivimos? Porque nosotros, ¿sí?, no creemos. Existe el no creer. Que tal vez creas en Jesús, creas en Dios, creas en el Espíritu Santo, pero el problema fundamental, fíjate bien, es en que tú no crees en que Dios es suficientemente poderoso para realizar todas las cosas. Y no porque seas una persona mala o una persona que no quiere. No, te voy a decir la razón. Dios nos dio una medida de fe por igual a todos, sin excepción. ¿Por qué? Porque en ese momento entró Cristo a tu corazón y te dio una medida de fe. Y a partir de ahí hay una responsabilidad individual y personal de cada uno. Hacer crecer esa fe. ¿Cómo voy a hacer crecer esa fe? La única manera que esa fe yo la puedo hacer crecer en mí es oyendo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, usted puede estar escuchando, oyendo la palabra de Dios con sus oídos físicos. Yo conozco a personas lindas que saben la Biblia. Es más, me quedo con la boca abierta al escucharlos hablar. Pero en su vida real, en su vida, la manifestación de sus vidas no concuerda con el conocimiento sensorial de la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que son los oídos espirituales los que tienen que oír la palabra de Dios. La fe es para el hombre interior. Aquí. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es lo contrario a la incredulidad? Creer. ¿Y con qué se cree? Con el corazón. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso, el creer con el corazón es aceptar lo que Dios dice. No entiendo a veces, pero yo creo porque está escrito en la palabra. Ahora, muchas veces nosotros corremos a preguntarle a personas. Hoy le decía una hija espiritual. Hoy Dios dio al rebaño de Ejército de Amor una hija oficialmente espiritual. Y me regocijo por eso, porque mi oración es: Señor, añade a aquellos que te aman, pero que no te conocen. Añádelos. ¿Por qué? Porque conoce el camino de Jesús. Él es el camino, pero también tienes que conocer la realidad de Jesús. ¿Cuál es la realidad de Jesús? Que es santo, es perfecto, es puro. Él no miente, nunca ha mentido y nunca va a mentir. Entonces, ¿por qué vivimos lo que vivimos? ¿Porque Dios permitió que yo viviera? No, es que tu fe aún está una fe muy pequeñita. Tal vez tengas 20 años dentro de las organizaciones cristianas o 10 años, pero tu fe no ha desarrollado potencial aquí adentro. Yo conozco ministros que se han sentado conmigo a platicar y me doy cuenta que están aferrados a su manera de pensar porque la fe de ellos es muy chiquita.
No, la fe de ellos no ha crecido, no se ha desarrollado. Y eso es algo muy penoso, muy doloroso para ellos. ¿Por qué? Porque queremos que se manifiesten las cosas de Dios, pero necesitamos que la fe se desarrolle. ¿Sí? En el libro de Hebreos 12:2 voy a leer un versículo. Ahorita vamos a volver ahí a segunda de Pedro. Aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Por qué Hebreos 12:2? Porque dice la Escritura que en Hebreos nos dice la palabra de Dios. Aleluya. Hebreos 12:2. Puedes compartir el link ahorita y compartirlo a personas que tú amas y que están batallando en su vida cristiana. Y todas las cosas en el reino de Dios son decisiones. Yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, dijo el Señor en el Antiguo Testamento. Hoy en día, ¿sí?, nos predicaron el Evangelio y nosotros cedimos, abrimos nuestra boca y confesamos a Cristo. Y Cristo está tan en serio como está ahorita sentado a la diestra del Padre. Él lo creyó en que tú le dijiste: a partir de hoy, mi Señor, tú eres mi Señor. Yo ya no me mando a mí, tú mandas en mi espíritu, tú mandas en mi alma, tú mandas en todo mi ser. Y dice en Hebreos 12:2, aleluya, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. O sea, Él es la esencia de la fe. Aleluya. El cual por el gozo puso delante de Él, sufrió la cruz y menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Autor y consumador de la fe, el cual puso el gozo puesto. Fíjate bien, el autor de la fe puso el gozo por delante para ir a la cruz. ¿Qué hizo él? Se apropió de lo que tú ahorita y yo tengo. Porque el gozo del Señor está en nosotros. Tú no puedes tener a Cristo sin ese gozo. Pero fíjate que el mismo Jesús lo puso por delante. Hoy en día la oración del religioso: Señor, quítame, Señor, ponme, Señor, dame. No, a ti te dio la potestad para que tú quites, para que tú... Si tú le dices a ese monte: quítate y échate en el mar. Pero dice, si tú le hablas al monte, si tú le hablas al problema, no que le digas a Dios: Señor, quítame el problema. No, tú quítate el problema. Pero para eso se requiere desarrollar fe. Y te lo digo desde ahorita. La fe no la vas a obtener porque viniste a la iglesia y caíste para atrás. No, la fe viene por una perseverancia, una constancia. Hay personas lindísimas que quieren lo mejor de Dios, pero no ponen sus prioridades en orden. La prioridad número 1 es amar a Dios sobre todas las cosas. Fácil, porque es una decisión. A mí me han preguntado: es que mis horarios de mi trabajo. Le digo: ¿qué será más importante, tu trabajo o Dios? No, pues Dios. Entonces cambia de trabajo. No, pero ¿en dónde? ¿Y cuánto me van a pagar? Y es normal que piensen así, es normal que actúen de esa manera. ¿Por qué? Porque no tienen confianza, no pueden tener confianza en un Dios vivo, porque ellos no tienen más que una fe muy pequeñita. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, o sea, es muy pequeñita la fe, es una semilla. Pero usted nunca ha visto una naranja, una semilla de naranja, o ha visto una semilla de
de naranja o de limón con tallo. No, la semilla es semilla, pero adentro de la semilla están miles de naranjas. ¿Por qué? Porque está concentrado en la información genética de la naranja en la semilla. Lo mismo sucede con la fe en nuestras vidas. Nosotros tenemos concentrado en Cristo Jesús. Ahí le va de nuevo para que se regocije nomás, para que tengas en tu corazón lo que dice la Escritura. En 2 de Pedro 1:3, ¿sí? Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitas. Todo lo que yo necesito para que vivamos como Él quiere. O sea, vino el Señor y yo le doy todo. Todo está en Cristo. Pero la responsabilidad de mucha gente ahorita es que está oyendo por años prédicas y prédicas y prédicas y prédicas, y el Señor no dijo que al creyente se le predique, dijo que al mundano se le predique, al que no tiene a Cristo se le predique las buenas nuevas del Evangelio, a la iglesia se edifique. La iglesia es edificada por Cristo y por el poder del Espíritu Santo. ¿Con qué? Con el conocimiento de la palabra. Y porque la fe viene por el oír aquí adentro y el oír la palabra. Entonces, si usted se encuentra en una encrucijada ahorita, usted mismo piense con cordura: ¿realmente me congrego en una congregación que están interesados en que yo crezca espiritualmente? ¿O simple y sencillamente salgo como entré? Tal vez entraste, algo que me pasó a mí en mi tiempo de que yo no era creyente, era practicante de una ideología católica, y de jovencito iba a retiros que se hacían, y esto va a encajar con lo que estoy hablando. Te voy a decir por qué. Porque cuando íbamos al retiro era una atmósfera, se creaba una atmósfera de un interés, porque todos los que íbamos con un interés de que Dios tratara con nosotros, de que Dios nos diera, y la misericordia y la bondad de Dios ahí está. Y hablábamos y cantábamos cantos de alabanza, y oíamos temáticas bíblicas, y pasamos hasta 3 días en un retiro, y supuestamente teníamos un encuentro con Dios y hablábamos con Dios, pero realmente no éramos salvos, no teníamos a Cristo en nuestro corazón, no sabíamos eso. Yo no sabía eso en ese tiempo. Y cuando ya me regresaba a mi casa y llegaba, pues llegaba prendido, ¿no? Ustedes saben de qué estoy hablando, no se hagan. Y resultaba que pasaban ya al 6º día después del retiro. Ya era otra vez el Eduardo Urrea como era antes, ¿no? ¿Dónde quedó todo lo que fue una motivación espiritual? El retiro. Y la emoción se acaba. ¿Por qué? Porque tienes que seguir alimentando una emoción. Por eso hay gente que se han convertido en adictos en las emociones. Y por eso están pegados a su iglesia, porque son adictos a las emociones. Pero sin embargo, vea su matrimonio, vea la condición como están en la casa, vea todo lo que tiene que ver. ¿Por qué? Porque aquí dice, hermanos, claramente, todo se nos fue dado, todo, absolutamente todo. Y dice la Escritura que Dios utilizó su poder. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, a la voluntad de Dios en nuestras vidas, todo se nos dio a través de Cristo. Pero como te vuelvo a decir, nacimos de una simiente incorruptible, nacimos de Dios. Tenemos en nosotros ahora el privilegio de ser templo del Espíritu Santo. Ahora Dios habita dentro de nosotros.
Y si somos templo del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu ahí está dentro de nosotros. Yo no tengo por qué decirle al Señor, Señor, dame paz. Si una de las características fundamentales de Gálatas 5:22 es la paz. ¿Qué son? Lea el fruto, hermano, pero es necesario que te des cuenta que la fe solamente va a venir por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque Jesús fue la realidad. No, es la realidad. Él no miente. Es el camino, la realidad y la vida. Es la verdad y la vida. Fíjense que yo sustituí la palabra de verdad por realidad. Ahora, ¿por qué yo quiero usar la palabra realidad? Porque vivo la realidad de Dios. Esa es pregunta individual para cada uno de ustedes. Yo te quiero motivar que usted y yo tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No puestos en tu denominación, en tu organización, hermano, o en ideologías, puestos los ojos en la palabra. Cristo es el verbo, es la palabra, es la realidad de poder vivir una realidad. Y la fe tuya, tú eres el responsable solamente que vas a hacer crecer esa fe, nadie más. Porque a todos nos dio una medida de fe. Y ahí te va, ahí en Romanos 12:3, la escritura dice, aleluya, dice la escritura, lo voy a leer en la versión que yo leo. Dios en su bondad me nombró apóstol, dice el apóstol. Y por eso les pido que no se crean mejor de lo que realmente son. Que no te creas mejor de lo que tú eres. Más bien, véanse útiles mismos, véanse ustedes mismos según la capacidad, escúchame bien, según la capacidad que Dios le ha dado como seguidores de Cristo. ¿Por qué? Ahora voy a usar otra versión para que te des cuenta de la importancia de escudriñar las Escrituras. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, dice el apóstol, digo a cada uno de vosotros que no pienses más alto de sí que lo que debe de pensar, sino que pienses con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. O sea, si toda la fe está en Cristo, Cristo está en mí, y se me dio una fe mínima, yo puedo desarrollar esa fe. Usted tiene que desarrollar esa fe. La fe viene por el oír, hermanos. No es que no tengas fe. Hay gente que han venido conmigo y me dicen, yo le pido a Dios que me dé fe. No le vuelvo a pedir fe a Dios, le digo. ¿Por qué, hermano? Si los apóstoles le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Bueno, le dije, vea el contexto bíblico. Ya Dios vino y te puso al autor de la fe en tu espíritu. Aquí está dentro. Ahora, ¿qué está diciendo Dios? Que ahora concuerde la manera de que piensa Jesús, la realidad, y tu voluntad, tu inteligencia, tus deseos, tus emociones y toda la mente que tenemos en el hombre exterior esté de acuerdo con la mente de Cristo. Porque en la mente del hombre interior en la mente de mi hombre interior yo ya tengo la mente de Cristo. Y cada vez que yo estoy renovando mi alma con la palabra de Dios, hay mayor libertad. ¿Por qué? Porque estoy en acuerdo. Cuando no estoy en acuerdo con Dios, Dios no va a cambiar de parecer. Él va a seguir siendo el mismo. ¿Sí? Yo soy el que me voy
a detener en mi desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque estoy equivocado en la manera de pensar. Por eso dice, no tengas más alto concepto de ti del que tú debes de tener. Ahora, no dice que no tengas, dice en esta versión, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Toda la fe viene de Dios, todo. Pero a nadie le dijo, a ti te voy a dar más, a ti te voy a dar más, a ti te voy a dar más. No, a cada uno le dio una dosis de fe. Ahora aquí viene algo muy importante que tenemos que aprender. Cuando Dios establece que hay una medida de fe, lo da a personas que tienen, voy a hablar de los 5 dones ministeriales: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cada uno de ellos desarrolla fe para el llamamiento que él tiene, para el propósito que Dios lo trajo, para que sea habilitado por Dios, por medio de la palabra, le revela la fe. Veamos a los natos, a los que son evangelistas natos. Un evangelista nato que fue llamado por Dios para ser evangelista, tiene hambre de desarrollar fe. Y tienen un don del conocimiento de la palabra. En base al conocimiento de la palabra, estoy hablando de personas que fueron llamados por Dios y se dieron a la tarea a vivir bajo autoridad y crecieron espiritualmente hablando, y en su momento el Señor les dijo, ahora vayan, y les da indicaciones a dónde vayan. El Espíritu Santo sigue hablando específicamente y le dice a personas, quiero que vayas a tal parte, y ahí evangeliza. ¿Por qué? Porque tiene una medida de fe que se desarrolló según su llamado. Ahora, yo estoy hablando de la fe que todos tenemos. Esa fe todos tenemos que desarrollarla para ejercer el reino de Dios, para ejercer poderosamente aquí en la tierra. Yo le voy a decir, yo percibo en mi espíritu que es un despertar del reino de Dios como el último avivamiento, de lo que ahorita inclusive estoy hablando. La gente sabe de la fe, sabe de la palabra, pero no sabe vivir la fe. ¿Por qué no sabe vivir la fe? Ahí les va. Porque la fe, tú puedes tener fe en tu corazón para tú usar la fe. Pero aquí la cosa está que la fe que tú desarrollas es para que Dios te use a ti. Y para que Dios te pueda usar, necesitas tener un pastor que genuinamente haya sido llamado por Dios. Necesitas un redil, pertenecer a una visión donde la habilidad que Dios te está desarrollando a través de la fe que tú desarrollas, ¿sí? Esos frutos que Dios está produciendo a través de tu vida, haga crecer esa visión. Y esa visión va a crecer para el plan de Dios, no para que el pastor sea famoso o para que sea destacado ante los gentes carnales. No, si esto no es un juego, es algo muy serio, porque está de por medio nuestra vida eterna. Imagínate llegar a la presencia de Dios y que te diga el Señor, ¿por qué hiciste lo que te dio la gana? ¿Por qué no permaneciste creyendo en mi palabra? Porque yo he puesto delante de ti el creer o no creer. A ti nadie te obliga a que creas, ni Dios te obliga. Pero eres responsable cuando se te abrió el entendimiento y Cristo vino a tu vida y decir, wow, Jesús está vivo en mi vida, el Espíritu Santo está en mi vida y ya tengo toda la provisión que yo necesito para ejercer el reino de Dios aquí en la tierra.
Mira, lo que voy a leer, tal vez alguien diga, ay, va con lo mismo. Vale más parecer carrito de la nieve, pero bien surtido. ¿Por qué? Porque tú traes, con esto tú tienes que despertar y decir, tengo que hacer lo que tengo que hacer, no lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque ahora tú no eres dueño de ti mismo, ni tú eres dueño de tus actos. El Señor es dueño de tu vida, pero tú eres responsable de tus actos. Por eso el que tú tengas vida nueva, de modo que si alguno está en Cristo, ¿sí?, un nuevo ADN hay en tu vida, en el hombre espiritual. Ese ADN tiene que salir. Imagínate que de una semilla de naranja ahora salga un árbol de pera. Como ahorita estamos viendo, pues hay gente que dice, no, yo tengo fe. Sí, pero ni ella solo se aguanta. Tiene problemas de una manera u otra, económicas, sociales, políticas. O sea, está con un pie en el mundial y otro pie en el reino de Dios. Y eso no. Dice el Señor que tú fuiste apartado para Él. ¿Por qué te quiero hablar del fruto del Espíritu? Porque tú ya tienes amor. ¿Y sabes por qué el amor no fluye de ti? Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Si tú te oyeras todos los días, tú te oyeras, gracias mi Señor, porque el amor tuyo está en mi vida. Verás lo que va a pasar contigo. Vas a andar en amor, vas a vivir en amor. ¿Por qué vas a vivir en amor? Porque la fe vino, creíste en lo que está escrito aquí, más el fruto del Espíritu. ¿Y por qué el amor está dentro de mí? ¿Cómo va a estar el Espíritu Santo dentro de ti y el amor no? Es imposible eso. Hermanos, esta enseñanza que vamos a dar ahora es para 5 pasos para desarrollar el amor de Dios. No tienes ningún 5 pasos. Usted únicamente tiene que vivir por fe y andar por fe. Pero esa fe crece a solo que la ejerza la fe. Porque no hay otra manera que la fe crezca. Como el granito de semilla de una naranja. Si yo quiero ver un tallo en esa semilla, tengo que ponerla en condiciones de que germine la semilla. Y luego voy a ver un tallito. Y va a llevar un crecimiento. Y luego ese crecimiento lleva su proceso. Pero va a llegar el momento donde las naranjas se van a dejar ver. ¿Por qué? Porque hubo alguien que no dejó de regarla. Hay gente que andan picando aquí y allá y acá y allá. Nunca logran cosas victoriosas y poderosas. ¿Por qué? Porque no creen. Simple y sencillamente, aunque digan que creen y aunque hablen en lenguas, hermanos, la fe viene por el oír. Y si usted se comienza a repetir, yo tengo el amor de Dios en mi vida, diario, unas 10 veces diarias, y también diga, junto con eso, diga, tengo el gozo de Dios, tengo el gozo de Dios, y aunque veas que viene la renta o el pago del mortgage, el gozo va a estar por encima del pago. Porque el gozo del Señor está en operación, está creciendo aquí adentro. Y vas a ver que todas las características del fruto del Espíritu van a crecer. ¿Y luego qué va a suceder, pastor? Pues vas a empezar a ver el fruto. ¿Y qué va a suceder? Vas a vivir bien feliz. ¿Por qué? Porque ahora hay frutos del amor. Ahora hay frutos de ese gozo. A mí me impacta mucho que en la versión en español nos digan que una de las características es la fe. Y ahí te va algo que tienes que hablarlo. Tienes que creer con el corazón. Porque aquí germina la fe. La fe es para el espíritu. Y esa fe comienza a creer y a crecer. Y esa fe hace posible lo que para el cerebro es imposible. Porque el cerebro te dice, no, pues es que tú te apellidas Urrea y así eres. No porque te apellidas Urrea o Sánchez o López. No. La nueva criatura, ¿qué apellido tiene? A ver, dígame el apellido de la nueva criatura.
La nueva criatura está sellada con el Espíritu Santo, hermanos. Es una realidad, es una persona. Esa nueva persona tiene el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya tenemos que unirnos, los que creemos con el corazón. Tenemos que unirnos, tenemos que juntarnos, tenemos que hacer una alianza conforme a la palabra de Dios, porque mis hijos son los que oyen y hacen mi palabra. No puedes andar como aventurero. No, tienes que tener un lugar preciso donde hay personas que piensan igual. Y son personas que están actuando igual. Tú no te puedes estar asociando con personas que no están actuando igual como tú quieres vivir el reino de Dios. ¿Quién dijo que se haga su voluntad? Yo soy el camino, la realidad y la vida. Tú tienes que vivir la realidad divina. Y volviendo a Gálatas 5:22, te muestro lo siguiente. Si deber de fe le tachas ahí en tu Biblia, porque no es fe, es fidelidad, y cada mañana te levantas y dices, yo tengo fidelidad a Dios y a su palabra, ¿sabes qué va a empezar contigo? Vas a tener hambre de la palabra. ¿Por qué? Porque desarrollaste fe y fidelidad a que diario vas a querer leer y la vas a creer con el corazón, y se va a comenzar a revolucionar toda tu vida. Hermanos, no existe otro método de cómo la fe funciona, cómo la fe opera, cómo la fe hace cosas impresionantes. ¿Sí? Jesús nunca miente. Si tú naciste de nuevo, como te dije, tienes fe. Pero esa fe nadie la puede desarrollar por ti más que tú. Y aunque tengas muchos sentimientos por cosas, no dice la Biblia no dice que por sentimiento vas a vivir. ¿Sí? Por eso, cuando encontré esta versión de Segunda de Pedro, me impactó mucho, como dice en la TLA, en la versión TLA. Dios utilizó su poder, fíjate nomás, para darnos todo lo que necesitamos. Y yo me preguntaba, Señor, si ya nos diste todo, ¿por qué no lo vemos? Entonces yo comencé a creer por una iglesia que no limite a Dios, por hermanos y hermanas que no limiten a Dios. Y lo digo cada vez que te estoy en un servicio, Señor, gracias, porque veo una multitud que no te limita, que te ama. Y que te ama por quien eres tú, no por lo que tú nos das. Porque nos diste todo ya. La iglesia ahorita está buscando las cosas de Dios. Y Dios está buscando que tú le creas a Él. ¿Aló? Diga amén. A mí me apasiona lo que estoy haciendo. A mí me apasiona lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que usar la inteligencia que Dios nos dio. ¿Para qué? Para hacer lo que tenemos que hacer, no lo que queremos hacer. Si tú estás batallando en tu vida, no es porque Dios lo está permitiendo. Es porque tú no quieres desarrollar fe. Deber de unirte le saca la vuelta. Y ahí, échale ganas. ¿Por qué? Porque vas a seguir batallando en tu vida. Emocionalmente, físicamente, emocional y física y financieramente. ¿Por lo qué? Porque tú no quieres ejercer el poder de Dios. Comienza a ejercer el poder de Dios. Levántate en las mañanas y di, Señor, gracias porque el amor tuyo está en mi vida. El amor tuyo fluye de mi vida. Señor, yo tengo tu fidelidad en mí. Imagínate la fidelidad de Dios, que nunca miente, nunca traiciona, nunca nada malo, todo bueno. Ahora lo tienes tú. Para que vivamos como Él quiere. Yo deseo, dice el Señor, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué es el alma? Te lo repito de nuevo, voluntad. Tienes que tener voluntad.
dispuesta a que tu fe crezca y se desarrolle con un potencial tremendo, hermano. Si tú comienzas a ejercer eso, ¿qué vale que ahorita comas papas y frijoles y estés en un departamentito chiquito y todo lo que tú quieras? Pero va a llegar un momento donde tum, bum, 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 bum. Yo recuerdo cómo empecé. Y apenas te estoy diciendo que estoy en comienzos. ¿Por qué? Porque también de repente en mi vida quería yo ver a otros y hasta que el Señor me dijo, te voy a decir cómo me dijo con la Biblia, me dijo. Con la Biblia me dijo en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Así me dijo. ¿Por qué quieres estar viendo a Pancho, a López o al... No. Ve a Jesús. O sea, ve su palabra. Ahora, gloria a Dios por los grandes hombres y mujeres de Dios que tienen en ellos un crecimiento espiritual maravilloso y que aportan, ayudan. Claro que sí, es una ayuda. Pero no dependemos de ello. Dependemos de Jesús. Porque nosotros tenemos el ADN de Jesús. ¿No? Somos con información genética en el hombre interior. Muy poderosa. Poderosísima. Y sé que el despertar que va a haber a raíz de estas enseñanzas en el pueblo latino van a empezar a caminar de una manera poderosa. De una manera que van a poder derribar argumentos que se levantan. No, pues fíjate que viene una crisis. ¿Cuál crisis? En el reino, yo vivo en el reino y en el reino no hay crisis. Oye, pues fíjate que va a venir otra epidemia. Que venga esa epidemia. Yo tengo el antídoto, se llama Jesus, se llama Jesús de Nazaret. En mi espíritu, en mi alma, en mi mente, en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque esa es la fe. Imagínate, Jesús puso la fe por delante para dar cumplimiento a lo que Él vino. Y todavía estando en la cruz clavado, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues claro, ¿cómo iban a saber si estaban remuertos espiritualmente? Estábamos bajo la potestad del diablo, como ahorita andan algunos hijos de desobediencia. La Biblia dice que mucho cristiano sabe qué tiene que hacer, pero andan bajo ese espíritu del diablo. ¿Por qué? Porque hay desobediencia. Pero ahí Dios no se mete. Dios pone delante de ti el cómo tú puedas ejercer. Mira, está escrito en la palabra, en Efesios, el fruto del Espíritu, capítulo 5, versículo 22. Si tú no desarrollas fe, vas a saber lo que es. No es el país, no es la política, no es las circunstancias. Yo nomás ponte a pensar, Marcos 11:23. Sí, el otro día hice un estudio sobre Marcos 11:23. Mira lo que dice la Escritura. Fíjate lo que es el tener una fe fuerte, poderosa. Porque es cierto, digo, que cualquiera que le dijese a este monte, cualquier problema que tú tienes, cualquiera que le diga, pero ese cualquiera tiene que tener la fe necesaria para que en cuanto mandó al fondo del mar lo que haya mandado, ya está hecho y no dude en su corazón. Aleluya. ¿Por qué? Porque el tipo de fe que está desarrollando y que tiene en operación, ya lo mandé al fondo del mar y está hecho. Lo que diga, lo que dice, está hecho. Hoy venía conduciendo mi Ferrari a la iglesia y venía meditando en Marcos 11:23 y vino a mí una situación personal y luego le saqué el boleto
al fondo del mar. Vámonos. Pero con esa convicción de que se fue. Tan certera que ya se fue. Lo que digas, lo que dices, será hecho. ¿Quién dice eso? Jesús. Por eso dediqué todo este tiempo y este programa a la fe. ¿Qué tipo de fe estás ejerciendo? Porque la fe viene por el oír la palabra. En otras palabras, ¿qué alimento te estás comiendo? Porque ese es el tipo de fe que estás agarrando. Tal vez estés ejerciendo una actividad de más odio, más coraje, más rencor y más resentimiento. ¿Por qué? Porque vas a empezar a ver a otras personas que están desarrollando un potencial y vas a decir, ¿por qué? Porque ya está algo mal en el corazón. Te invito antes de terminar, humíllate a Dios. Dile a Dios en privado, no tienes que andar diciendo, fíjate que me humillé. No, tú solito, tú solita ve a un lugar y dile, Señor, he estado equivocado. No dudes en que puedes oír la voz de Dios que te diga, ¿a poco? Pues claro, pues estás viendo cómo estás viviendo. Claro que estás equivocado. ¿Por qué? Porque no estás creyéndole. Pero Él no se burla de ti ni de mí. Él es fiel y justo y nos perdona. Y es amoroso. ¿Por qué? Porque Él es amor. Y viene y te abraza como el hijo pródigo y te dice, ponte el anillo, ponte la capa, pero entra a tu casa. ¿Qué es? Entrar al redil, al orden, a la disciplina que Dios estableció para que ejerzas el reino de Dios y puedas vivirlo con excelencia. No me quiero ir sin antes volver a leer 2 de Pedro 1:3 en la versión TLA. Porque en español, en Reina Valera, santo Dios. ¿Cuántos años no la leí yo y no entendía? Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Vámonos, aleluya. Dios quiere que vivas, no bien, muy bien. Dios quiere que vivas muy bien, con un corazón genuino y limpio. Que no vas a desarrollar unción para usar a Dios, sino vas a desarrollar unción y poder para que Dios te use guiado por el Espíritu Santo. Y eso requiere vivir en santidad. Nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesús, cuando nosotros fuimos persuadidos por el Espíritu Santo para que Cristo viniera por medio de Él. Nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Así que Eduardo Urrea te está diciendo, ven, yo te invito al reino maravilloso. Si tú vives en esta metrópoli, acércate a vivir cerca de Ejército de Amor. Porque si tú creces ahorita, vas a poder vivir donde te dé la gana, libre de economía, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todas las cosas. Él es la máxima autoridad en el cielo y en la tierra. Así que es una decisión que tienes que determinarte tú para que puedas tener en cualquier país, a mis hermanos que están en Alemania, en México, en Canadá, les invito a que siempre estés con una actitud correcta ante los ojos de Dios, porque el que se humilla, dice la Biblia, va a ser exaltado. Y humillarse a Dios no es denigrante, al contrario, es reconocer que Él es el soberano de tu vida y de mi vida. Los amo y profetizo una generación que no va a limitar a Dios. Y afortunadamente Dios ahora nos dio una hija espiritual, oficial, más en California. Y están haciendo de Ejército de Amor su iglesia.
Y fíjate, qué tremendo, qué maravilloso. Y sé que, como dijo mi hermana Betsy, creo que hay más miembros en línea, a través de la plataforma, a través de la radio, que los que se sientan aquí adentro de la iglesia. Hermanos, qué privilegio poder depender de Dios, alguien que no miente. Tu amigo y servidor no te dice más que sigue creyendo en Él. Deja que Él te exalte. Aleluya. Bendiciones, saludos. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.